Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Lo prometido es deuda. Para este tercer programa les había dicho que íbamos a hablar de la Virgencita María. Y pues los quise saludar con ese saludo angélico que recibió nuestra madre en el momento en que se le fue anunciada la encarnación del Mesías, ¿no? Este saludo lo encontramos en Lucas 1:28. Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Entonces así quise empezar el programa en latín, pidiéndole a la Virgencita que nos muestre el camino a Jesucristo. Y esa es la manera de como nosotros vemos cuando oramos a Mamita María. Y es pedir la intercesión de ella para que le hable a su hijo de nosotros. Es más o menos como, y aquí les pongo este ejemplo, como cuando uno está en la casa de los papás, bueno, cuando vivíamos en la casa de nuestros padres y de pronto teníamos una salida y dábamos un permiso. Normalmente el padre es un poco más templado, más... A veces se complicaba pedirle un permiso al papá, ¿no? Entonces nosotros le decíamos a la mamá, como mamá, mamita, mire que mi papá no me dio permiso, ¿usted por qué no habla con él? Y de pronto ella veía que pues era algo que para ella también lo veía algo normal, algo bueno, ir a salir al parque, a comer un helado, qué sé yo, un permiso, y hablaba con el esposo y él accedía. Más o menos es algo como de lo que nosotros entendemos que, que es nuestra oración y que es una oración de veneración, de un pedido de intercesión. Nosotros no adoramos a María. Nosotros lo que hacemos es venerarla. El único al que adoramos es a Dios. A Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros no adoramos a María, pero reconocemos en ella esa persona del género humano que fue escogida como madre del Mesías y fue escogida como ese puente para entre lo divino y lo terrenal, para que Jesús, Dios, se encarnara en ella y llegara a este mundo. Él lo pudo escoger de cualquier otra manera. Él pudo haber llegado en una nube como Goku, él pudo haber llegado ya grande, como de 30 años, pudo haber llegado en un meteorito, lo que quieran imaginarse, porque Él es Dios, Él es omnipotente. Él todo lo puede, para Él nada es imposible. Pero Él quiso, hay unas personas o santos que dicen que Dios vio ese amor con el que en el que había depositado en las madres, que Él quiso tener una. Y pues escogió a María, un ser totalmente humilde. Él la preservó en su plan divino, la preservó sin pecado, la preservó inmaculada, sin mancha, que es lo que significa esto. Y por ese medio quiso llegar al mundo. Así que en este programa pues quiero nombrar unas partes en la Biblia donde habla de nuestra mamita María y por qué nosotros queremos llegar a Dios por medio de ella. En lo personal, en este camino de conversión, yo veía a mi mamá haciendo el rosario junto con mi papá y no entendía mucho. Veía que eso era como una oración de viejitas o de viejitos. Eso que uno ve allá a los viejitos y, como dicen, eche camándula. Mm, Pero cuando empieza mi conversión,
Más adelante puedo compartirles mi testimonio, pero lo que yo les puedo decir es que yo empezaba a hacer ese rosario tal vez por el ejemplo de ver a mis papás, pero yo yo lo hacía sin fe, sin entender, sin saber por qué o qué se decían en estas palabras. Entonces lo hacía, pero lo hacía, era algo como un llamado que yo sentía. Y poco a poco fui teniendo ese gusto, ese sabor de poder contemplar por medio del rosario cosas muy importantes en la vida de Jesús. La encarnación, la anunciación, la resurrección, la agonía de Jesús, la crucifixión, bueno, entre otras. Y poco a poco, como les digo, fui cogiéndole ese amor al rezo del rosario y fui entendiendo. Entonces yo lo veo como que fue María en su amor, en su humildad, en su comprensión, que me coge de la mano y como niño chiquito, como niño de recién nacido tal vez, como ese bebé que está empezando a caminar, se cae pero ya lo levanta uno y lo lleva a Dios, lo lleva a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos decir y afirmar que podemos llegar a Cristo sin la intercesión de ella, sí, sin querer rezarle a ella, sí. Sin embargo, en mi experiencia y en la experiencia de muchos de los santos, podríamos decir que prácticamente el 100% de los santos, ellos utilizaron ese medio y que Jesús no los dejó, porque es que es un regalo que Jesús no lo dejó y ahorita ya lo vamos a ver dónde está esto en la Biblia. Así que nos vamos a entrar en este viaje y es muy poquito, lo que vamos a hablar es muy poquito para 2000 años de teología acerca de la Virgen María. 2000 años que nuestra iglesia ha estudiado y por medio de las escrituras y por medio de personas como Santo Tomás, San Agustín, San Francisco de Asís, Santa Rita de Casia, mejor dicho, podemos quedarnos acá todo el día enumerando santos que han acudido a esa intercesión de Mamita María. Entonces, aquí les tengo una presentación, una corta presentación de por qué podemos nosotros acudir a María, por qué nosotros podemos pedirle intercesión a ella para que nos ayude a llegar a Cristo. Vuelvo y digo, usted puede llegar a Cristo en su oración diaria, simplemente hablarle a Dios, sí, claro, pero era como el ejemplo que les colocaba ahora, era como la manera, es como la manera un poco más fácil de llegar a Cristo, además porque sabemos que Jesús es 100% humano y 100% Dios, ¿sí? Pero sabemos que María es 100% humano y ella fue escogida entre todo el género, entre toda la raza humana, para que Jesús, para que el Mesías llegara. Así que es esa persona, María, es una persona como usted y como yo, que vivió hace más de 2000 años y que fue encargada de una misión súper importante que fue el que llegara a Cristo por medio de ella. La Virgen María, Gracioducto de Dios. Aquí yo les quiero presentar este librito que sería genial que lo consiguieran. Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Por San Luis Griñón de Montfort. Un santo que se dedicó y que tuvo la gracia de Dios darle el conocimiento de la Virgen María. Y de ahí es donde yo saco esto de gracioducto. Él lo dice aquí más exactamente en la página 40 de este libro. Se los súper recomiendo, como les digo, es súper cortico, miren. En una semana lo leen. Es súper cortico, pero
Creo que me lo he leído como unas 3 veces y cada vez encuentro algo distinto, algo poderoso que me enseña algo más de María. Entonces, gracioducto, porque él llama gracioducto a la Madre de Dios. Mire lo que dice acá. Por medio de María distribuye muchísimas gracias y ayudas a sus seguidores. Ella es el canal misterioso, el acueducto o gracioducto por donde Jesucristo hace llegar dulce y abundantemente las gracias y favores celestiales que nos quiere conceder. ¿Por qué? Porque así lo decidió Él. ¿Sí? Nos podemos quedar hablando de todo este libro, esto es maravilloso. Y no vamos a lograr entenderlo porque como les leí, es un misterio. Es un misterio. Vuelvo y les digo, Dios pudo haber escogido cualquier otra manera de encarnarse, de venir al mundo, de otra figura, no necesariamente un humano, pero Él quiso hacerlo así y escogió a su madre, a María, entre, como dice el Rosario, entre todas las mujeres. Y es bienaventurada, es la llena de gracia, es ese ser que Dios conservó para encarnarse en ella. Entonces, como les digo, acá nos vamos a adentrar en esta parte de dónde nosotros encontramos eso en la Biblia, ¿no? Porque muchas veces no entendemos y queremos saber, pero ¿eso es bíblico o eso es algo que tal vez alguien se inventó, un obispo, un papa o algo? Y no, realmente como les indicaba al principio, cuando nosotros rezamos un rosario, un Dios te salve, nosotros estamos recordando e invocando esas palabras angélicas, porque fue un arcángel el que le dice esto a María. Entonces, esto también está en Lucas, de hecho esta parte que les pongo acá, Lucas 1, 26 a 38, es la anunciación. Le invito como siempre a que ustedes lo degusten en sus casas. Del 26 al 38 está toda esta interacción entre el arcángel y María, lo que llamamos la anunciación, y que nosotros en nuestra iglesia tenemos una fiesta de la anunciación y 9 meses después nosotros la celebramos, que es ahorita en esta cuaresma, y 9 meses después ya estamos en Navidad. Entonces todo él tiene un porqué. Y aquí en este versículo de la anunciación, mire lo que le responde María. María para nosotros es un ejemplo por muchas razones, demasiadas razones. Pero uno de ellos, y creo que uno de los más importantes, y del cual nosotros podemos aprender mucho, es por la obediencia. María es obediente. Aunque ella no entendiera, aunque ella no supiera, y no captara ese mensaje de pronto, la fe que ella tenía y lo obediente que ella era, pues la hizo grande, la hizo bendita entre las mujeres y entre todo el género humano. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, ya después de que el arcángel le dice, tú has sido escogida, y ella le dice, pero ¿cómo si yo no he conocido hombre? Y ella le dice, para Dios no hay nada imposible. María sencillamente dice, aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Hágase en mí según tu palabra. Lo podemos encontrar en otras traducciones. Entonces, qué bonito como ella se autoproclama la sierva del Señor, una esclava del Señor. En otras traducciones lo encontramos así. Hágase en mí según tu palabra, una esclava en el sentido de amor, de que yo soy un esclavo del Señor para que Él haga en mí según su voluntad. Es muy bonita esas palabras y los invito que en oración ustedes lo mediten. Ella, aún sin entender, aún sin saber, porque pues nuestra mente es limitada, ella pensaba, bueno, si yo voy a estar embarazada, es después de casarme con José y pues vivir una vida matrimonial donde lleguen los hijos. Pero Dios lo decidió de otra manera. Dios decidió que ella, por medio del Espíritu Santo,
se gestara este niño que va a ser el Mesías, que va a ser Jesucristo. Y ella sencillamente dice, hágase en mí según tu palabra. Entonces, aprender, ¿qué? Aprender de la obediencia. En el segundo, aparte, tenemos algo que nosotros meditamos también en el rosario y que es, pues, las bodas de Caná, de Galilea. Parafraseando esto para que ustedes lo lean en casa, entonces a María la invitan a una boda, invitan a su hijo Jesucristo con sus discípulos, con uno de sus discípulos, ellos llegan a la boda y resulta que en plena fiesta de las bodas de Caná de Galilea se les acaba el vino. En ese tiempo una boda podría durar una semana, era una fiesta que se ofrecía y que los novios o la familia de los novios, las familias de los novios pues ofrecían a sus amigos, a sus familiares, eso era un evento como hoy en día, un evento, bueno, pues no una semana, pero sí es un evento grandioso cuando uno contrae un matrimonio o cuando uno asiste a un matrimonio. Esto trae muchas otras enseñanzas, pero aquí lo que me quiero centrar es que María, entonces aquí era lo que un poquito explicándoles lo que les decía al principio, por qué nosotros los cristianos tenemos a María como una intercesora. Mire, acá en la Biblia lo dice. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Entonces ella ve la necesidad de estas personas, de esta fiesta, de que se les acaba el vino, y ella les dice, no tienen vino. Jesús le responde, ¿no? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tengo yo contigo, mujeres? En otras traducciones. Muchas personas toman esto como tal vez una respuesta grosera de Jesús. Decir, bueno, pero ¿usted por qué me pide eso si no ha llegado mi hora, no? Esto es lo que en estudiando esta parte del evangelio dice como que es que no ha llegado mi hora ¿de qué? Del ministerio de Jesús, de predicar la palabra, de hacer milagros, de curar enfermos, de todo esto que pues ya lo vemos en el evangelio, todavía no ha llegado mi hora. Y resulta que nuestro magisterio pues nos explica que no realmente es una respuesta grosera como que, bueno, ¿y usted qué? Porque si lo interpretamos de la manera como él le responde, es, sí, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, aún no ha llegado mi hora, pero ellos, lo que nos dice acá la palabra es, su madre dijo a los que servían, a los sirvientes, haced todo lo que os dijere, haced todo lo que él les diga. Entonces, María ve el inconveniente, ella sencillamente le pide a su hijo y su hijo le obedece. ¿Por qué? Porque en la ley está, vas a honrar a padre y madre. Y ahí es donde él dice, él estuvo 9 meses en el vientre de su madre. Desde que nace hasta los 30 años, la palabra nos dice que él estuvo sometido a su padre San José y a su madre la Santa Virgen María. Como un humano normal, cualquiera. ¿Por qué lo decidió? Bueno, así lo decidió Dios y así nos quiso enseñar la obediencia. Entonces, veamos que Dios viene a cumplir la ley también. A decir, al padre y a la madre hay que honrarla. Entonces, cuando ella le dice, hagan lo que Él les diga, es cuando nosotros entendemos que nosotros acudimos a la Virgen María para pedir intercesión. ¿Ella a quién nos señala? A Jesús. Hagan lo que Él les diga. O sea que es un ejemplo de que nosotros podamos, que nos recurrimos a María y María siempre nos va a decir, hagan lo que Él les diga, hagan lo que Jesús, el ejemplo, la obediencia. Es bien bonito esto podemos quedarnos hablando todo un día de esto, pero vamos a tratar de sintetizar. Y además, porque Él no le dice mujer, perdón, madre, Él le dice mujer.
¿qué tengo yo contigo, mujer? ¿Por qué no le dice madre? Pues que tengo que tener contigo, mamá, madre, qué sé yo. Entonces aquí en este librito de, del Tratado de la Verdadera Devoción, más o menos nos explica eso. Vuelvo y les digo, esto es algo muy poquito para lo que pues realmente todo nos enseña. Sin embargo, yo quiero aquí mostrarles que cuando Jesús se refiere a, a su madre como mujer, está haciendo referencia al Génesis. Está haciendo referencia cuando en el Génesis dijo Dios a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya, y ella te pisará la cabeza. A eso es que hace referencia cuando él dice que tengo contigo mujer, porque es haciendo referencia a la mujer del Génesis. Recordemos que, y esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, si en Eva entró el pecado y la muerte, por María entró la vida y entró el Mesías, el que iba otra vez a poner amistad entre el género humano y Dios. Esto vuelvo y les digo, esto es algo que necesita un poco más de poder explicar, de poder entender, pero en este caso lo que yo me quiero centrar es por qué nosotros acudimos a María. Y aquí en Juan 19, 26, 27 hay otra parte de la Biblia, otros versículos que hablan de María. Y aquí nos habla un poco más de esa obediencia. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que es Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces, ¿en qué en este momento estamos en este versículo, en esta parte de la Biblia? Pues en el momento en que Jesús está agonizando en la cruz. Y cuando la ve a su madre, él le dice a su discípulo, a quien él amaba, a Juan, le dice, mujer, he ahí a tu hijo, y al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Obediencia, obediencia. Entonces, ese es el regalo que él nos deja en el momento de estar él en ese momento pues tan difícil que es la crucifixión, tan tremendo, tantos dolores, tanta humillación que él recibió. Una de las cosas que él se dice, y preguntémonos por qué él nos dice esto. Porque él nos pregunta, nos pregunta, no, sino nos dice, aquí les dejo a su madre, hijo, y madre, aquí te dejo a tu hijo. Y la acoge, desde ese mismo momento la acoge en su casa. Pues Dios quiso dejarnos a su madre. Y la quiso dejar para que nosotros aprendiéramos de ella. Obediencia, humildad, mejor dicho, muchísimas cosas. Así que yo obedezco a Cristo. Y yo obedezco a su madre también. Cuando él le dice en las bodas de Canaán, haga lo que les diga, yo obedezco a su madre. Y Jesús, ¿qué me dice? Pues mire, también ahí está María. Acudan a ella. ¿Qué, ¿Qué más nos puede enseñar María si no es estar con Jesús, hacer lo que Él nos diga, clamar a Él, pedir? De pronto estamos en alguna situación, alguna circunstancia. Acudamos a María, ella es una madre. Entonces por eso decía que este programa era para las madres, porque para todas las madres el mejor modelo de madre es María. Para educar a nuestros hijos, para en los momentos tan difíciles que podamos pasar. Pues María también pasó unos momentos muy difíciles, ver a su hijo cómo lo azotaban, cómo lo crucificaban, cómo moría. Pues es muy difícil.
Entonces, ella es un ejemplo en muchísimas situaciones, especialmente en esos momentos donde, así como fue tan feliz y se llenó de tanta gracia y de tanto amor de Dios cuando fue escogida como madre de Dios, también vivió momentos muy difíciles y ella nunca dijo, ya no quiero más, ya esto está muy pasado, vamos, ya quiero parar. No, ella también aceptó eso. Entonces es como nos enseña también a ser discípulos de su Hijo por medio de María. Yo soy consagrado a la Virgen y lo que me dice esta consagración es que yo me hago esclavo de Jesús por medio de María. De hecho, pues en este libro se habla de la consagración a María. Esto puede ser tema de otro video. ¿Por qué nosotros o qué significa esto de consagrarnos? No es otra cosa más que pedirle a María y entregarle todo a Jesucristo por medio de María Santísima, para que ella nos guíe. Aquí hay otra parte de la Biblia, en Lucas 11, 27, 28. Mientras él decía estas cosas, él estaba predicándole a mucha gente. Y mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste o que amamantaste. Está en otras traducciones. Y él dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí vuelve a haber como un rechazo, dicen muchas personas, pues digamos que ignoran lo que pasa acá, como que la madre, esta persona, una mujer de entre la multitud le dice como, hey, bienaventurados los pechos que te amamantaron. Y él dice, ok, sí, pero bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y se está refiriendo pues a su madre. Claro, él exalta a su madre, él le dice, claro, bienaventurada mi madre, pero es más bienaventurada, es más llena de gracia, es más digna de ser admirada por la obediencia. Porque ella, por la fe tan grande que tuvo y por la humildad tan grande que encontró Dios en ella y por la obediencia, porque ella bien no hubiera podido decir, acuérdense que el arcángel le anuncia y ella da el fiat, ella da el sí, ella dice, hágase en mí según tu palabra. Ella pudiera haber dicho que no, porque Dios, acuérdense que a nosotros nos da la libertad, el libre albedrío. Ella hubiera podido decir que no, pero ella dijo, sin entenderlo tal vez en ese momento, pero ella sabía que era Dios el que le estaba mandando el mensaje. Ella dice, hágase en mí según tu palabra, obedece. Entonces aquí vemos cómo en estos versículos, en Lucas 11, 27, 28, él exalta a su madre. Él le dice, ok, bacano, bien por mi madre, porque fue la que me amamantó, pero lo más importante es que ella obedece a mi padre, obedece a Dios. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Por qué nosotros admiramos? ¿Por qué nosotros le damos esa devoción a María Santísima? Fácil, pues porque es que ella nos enseña cómo ser unos verdaderos discípulos de Dios. Donde está María, está Jesús. Donde está Jesús, está indudablemente María. Entonces, yo los invito a que poco a poco, los que pues de pronto no sabían mucho esta devoción, o los que de pronto se preguntaban por qué esta devoción a la Virgen María, a nuestra Madre, lo entiendan por medio de esto. Hay muchos, vuelvo y les digo, hay otras partes en la Biblia donde se nombra más a María Santísima, pero nos vamos a quedar con estas tres porque si no este programa se hace un poco más largo. Y lo que sí les digo por experiencia es pidamos a María. Empecemos a hacer el rosario una vez a la semana, dos veces, tres veces, poco a poco vamos pidiendo a Mamita María y nos vamos a dar cuenta de el poder que tiene ella no por sí misma. Recuerden esto muy bien.
No porque ella sea la Virgen María, no, es porque Dios quiso derramar en ella gracias, bendiciones, dones, frutos que ella al que le pida lo derrama también. Derrama esas bendiciones, derrama esas dones. Entonces, todo lo que le pida María a Jesús, Jesús no se lo niega. ¿No me creen? Mire lo que vimos en las bodas de Caná. ¿Él le negó? No, él lo hizo. Porque si vemos más adelante, pues él convierte el agua en vino. Entonces, ¿por qué? Porque él sabe que cuando su madre le pide algo, es algo bueno. Y bueno, acá nos podemos quedar, como les digo, analizando esto. Y al final, para finalizar este programa, pues les tengo lo que en otros programas yo les decía prefiguración. ¿Qué es esta prefiguración? Nosotros en el Antiguo Testamento ya nos anunciaba de, de que Jesús, de que el Mesías iba a nacer por una virgen. Esta vez no les traje versículos de la Biblia, pero sí les traje algunos razonamientos, algunos pensamientos que santos como San Irineo en este caso, 180 años después de la venida de Cristo, habla de María. Entonces dice, y la Virgen María se convirtió en abogada de la Virgen Eva. Y de la misma forma que el género humano había quedado sujeto a la muerte a causa de una virgen, fue librado por ella a causa de una virgen. Entonces prefiguramos a Eva, la Virgen María es la nueva Eva, pero pues lastimosamente, como nuestra madre Eva cayó en el pecado y de ella heredamos el pecado original, ahora vamos a heredar las gracias y la obediencia en nuestra madre, la siempre Virgen María. Entonces dice, así la desobediencia de una virgen, acuérdense que en el jardín del Edén, Adán y Eva desobedecen a Dios y por el medio de ella, pues heredamos la muerte. Así la desobediencia de una virgen fue contrarrestada por la obediencia de María, de otra virgen. Mira lo que dice Tertuliano, año 200 después de Cristo. Eva creyó en la serpiente, María creyó al arcángel. Lo que Eva perdió por su desobediencia, María lo redimió por su obediencia. Entonces, por eso al principio del programa decía obediencia. A nosotros yo creo que lo que más nos cuesta es la obediencia, ¿no? Obedecer a nuestros padres, obedecer a Dios. Pero podemos aprender de María y por eso pedimos a María que interceda para que en nosotros se cree un corazón obediente a Dios. Y por último, San Irineo también dice, y la Virgen María se convirtió en abogada de la Virgen Eva. Perdón. Acá. Aquí. Perdón. Les pongo acá esto. Acá dice Tertuliano. Esas dos inocentes, esas mujeres sencillas, María y Eva, fueron creadas ciertamente iguales, pero una se convirtió en la causa de nuestra muerte y la otra en la causa de nuestra vida. Por eso nosotros hablamos que que María es la nueva Eva. De María podemos quedarnos horas y horas y horas hablando. Sin embargo, pues yo quiero hacerles este pequeño abrebocas. Tal vez en otros programas podemos ahondar en otros, digamos, de otros valores, de otras situaciones en la Biblia, de cómo podemos acudir a ella, pero quiero que se queden por el momento en esto. Por último, quiero traer a colación una frase, creo que esto es de los Caballeros de la Virgen, que hablan que la omnipotencia, Dios, se deja atraer por la humildad. María, Dios vio en María la humildad, la perfecta humildad, para poder Él encarnarse y venir a nosotros. Omnipotencia, el que todo lo puede, se deja atraer de la humildad.
Y los dejo con esta reflexión. No podremos nosotros crecer poco a poco en esa humildad para que la omnipotencia también llegue a nosotros. O más bien que nosotros podamos conquistar a Dios, al que todo lo puede, y pedir en oración algo que nos aqueje, algo que no entendamos, y decirle a Mamita María, pídale a mi padre esto. Estoy necesitando, estoy pasando por una enfermedad, estoy pasando por la pérdida de un ser querido, estoy pasando por una situación X, Y, Z. Mamita María, yo te entrego esto para que tú lo lleves en oración e intercedas por mí ante nuestro Rey y podamos obtener, como en las bodas de Caná, ese milagro que tanto necesitamos. Tal vez no vaya a ser lo que nosotros queremos, de la manera que nosotros lo queremos, pero va a cambiar la situación, estoy completamente seguro. Así que es todo por hoy. Los espero en el siguiente programa. Espero que hayamos aprendido juntos un poco más de Mamita María. Y nos vemos en una próxima oportunidad.